Hola, yo soy Andrea González, soy neuróloga de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y en este módulo vamos a hablar de las generalidades sobre el diagnóstico de la demencia y de forma más particular en los avances y estrategias diagnósticas de los últimos años en distintos tipos de demencia. Para comenzar vamos a empezar con unas generalidades y ya que la demencia es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y de síntomas que se pueden corresponder con distintas enfermedades, pues tenemos que comenzar haciendo un diagnóstico sindrómico de las mismas. Para ello es fundamental una buena historia clínica, como en cualquier proceso, y una adecuada evaluación. Con una particularidad, y es que algunos de estos pacientes pueden tener una limitación para asumir los déficits que presentan. Esto lo denominamos anosognosia, quiere decir una ausencia de conciencia de enfermedad. Por ello, en la anamnesis es fundamental contar con un informador pues que sea fiable y que nos describa con precisión los distintos síntomas que va a ir presentando el paciente. Debemos esclarecer en la entrevista cómo ha sido la forma de presentación de los distintos síntomas, es decir, si ha sido agudo en unos pocos días, subagudo a lo largo de semanas o crónico, que va a ser lo más frecuente en las demencias. Es decir, va a ser un proceso lentamente progresivo que se va a ir instaurando a lo largo de meses, incluso de años. Y también tenemos que saber cómo es el curso de este proceso, es decir, si se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo, aunque haya cierta progresión, o si el curso clínico es fluctuante. Además, tenemos que preguntar por la afectación a nivel de distintos dominios cognitivos. Tenemos que hacer preguntas específicas para saber, pues si por ejemplo la memoria está alterada, y eso lo vamos a intentar saber preguntándoles si tienen dificultad para aprender nuevas cosas o si aquella información que aprenden si la olvidan con mayor facilidad. También les podemos preguntar si pierden objetos o si están muy reiterativos, preguntando siempre las mismas cosas o hablando siempre las mismas conversaciones. Tenemos que preguntar también por los distintos dominios cognitivos, además de la memoria, como son por ejemplo el lenguaje. Podemos indagar si han perdido vocabulario, si utilizan más palabras comodín, que denominamos términos ómnibus, como por ejemplo cosa, chisme o aparato. Y también les podemos preguntar si tienen más dificultad para entender conversaciones que sean un poco complicadas, para seguir el hilo de la conversación o para leer y escribir. Tenemos que saber también cómo se orientan los pacientes, si tienen dificultades, pues para orientarse en lugares menos comunes, y a medida que va progresando la enfermedad, esta desorientación se puede también afectar en lugares más comunes para el paciente o incluso en su propio domicilio. Y otras preguntas que tenemos que hacer es si son capaces de manejarse para realizar tareas de su día a día, de su vida cotidiana. Y no se nos puede olvidar preguntar por alteraciones neuropsiquiátricas, y tenemos que indagar cómo se encuentra su estado de ánimo, cómo duermen, si tienen una alteración en el ritmo de sueño y vigilia, si tienen insomnio, hipersomnia o alteraciones del sueño, parasomnias fundamentalmente, el trastorno de conducta del sueño REM. Y también tenemos que preguntar por sintomatología psicótica, fundamentalmente la ideación delirante. Es frecuente a lo largo de la enfermedad que el paciente pueda culpar de sus déficits a sus familiares o a sus conocidos y decir que son otros los que le hacen desaparecer las cosas o se las roban o crean que le están perjudicando. Y tenemos que preguntar también por la presencia de alucinaciones visuales, ya que estos síntomas, si bien pueden presentarse a lo largo de las distintas fases de la enfermedad en distintos tipos de demencia, pero su presencia nos va a orientar más hacia unos u otros diagnósticos. Y también podemos preguntar por sintomatología somática, como son los trastornos de la marcha, las crisis epilépticas o la pérdida o ganancia de peso. A continuación, debemos saber si todos estos déficits que está teniendo el paciente si tienen una repercusión en su día a día. Y para eso tenemos que preguntar por la repercusión funcional de los mismos. Las actividades que un individuo lleva a lo largo de su vida se pueden clasificar de forma general en tres categorías:
Las actividades básicas son aquellas que van a ser fundamentales para el autocuidado del paciente, por ejemplo, o del individuo. El aseo, el vestido, la comida. Y estas actividades más básicas se van a afectar en fases más evolucionadas de la enfermedad. La siguiente categoría son las actividades instrumentales, en las que, pues como su nombre dice, se utiliza un instrumento, un aparato para desarrollarlas. Por ejemplo, sería la organización de los fármacos que tiene que tomar un paciente, o manejar los electrodomésticos del domicilio, o organizar las tareas domésticas. Y por último, las actividades avanzadas, que son las que se van a afectar en las fases más iniciales del proceso patológico de la enfermedad. Pues son aquellas que tienen que ver con la actividad laboral y social, las actividades de sus viajes, sus aficiones, las lúdicas también, además de las laborales. Una vez que hemos indagado los distintos síntomas, cómo se han ido presentando y si están teniendo una repercusión en el día a día del paciente, pues tenemos que pasar a hacer una evaluación cognitiva, una exploración cognitiva del mismo. Para ello utilizamos en la consulta unos test breves, que son test de cribado, y que nos van a permitir hacer un diagnóstico un poquito general, e intentar diferenciar a aquellos pacientes que realmente tienen una afectación cognitiva de aquellos que no la tienen. Estos test breves tienen algunas limitaciones que son importantes, ya que generalmente son test rápidos que utilizamos en consulta en un tiempo breve, y que además tienen un efecto techo en las fases más iniciales de la enfermedad, ya que pacientes que sí que realmente pueden tener una afectación cognitiva leve, puede que en estos test tengan puntuaciones normales y no nos permite discriminar a aquellos pacientes con una afectación más leve de los sujetos normales. Y por otra parte, en fases evolucionadas, en demencias graves, van a tener un efecto suelo y no nos van a permitir diferenciar estados moderadamente graves de aquellos más graves, ya que las puntuaciones van a ser muy bajitas en todos los casos. Por todo esto, hay que tener en cuenta que los test breves, los test de cribado, no pueden en ningún caso sustituir una exploración neuropsicológica completa, que va a ser fundamental para establecer un perfil claro de las alteraciones cognitivas que está teniendo el individuo. Algunos test breves de cribado que se pueden utilizar, sobre todo en una consulta de neurología general, son el Mini-Mental, que es un test conocido, que tiene varias limitaciones, y entre ellas que la memoria episódica, que es una memoria que se afecta frecuentemente en fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, pues está evaluada con muy poquita puntuación. Y luego, otros test que también son conocidos son el test del reloj. En la consulta de deterioro cognitivo solemos utilizar una combinación de distintos test que nos permiten hacer un perfil un poquito más claro del deterioro de los déficits que pueden tener. Y utilizamos el test de alteración de memoria, que es un test que nos mide bien la memoria episódica y que además nos permite diferenciar aquella afectación de memoria episódica hipocampal, que es la que no mejora con pistas, de una frontosubcortical, que sería aquella que mejora con pistas. Por otra parte, nos evalúa también un poquito la orientación temporal y la memoria semántica. Y este test, el test de la alteración de memoria, debemos completarlo con otras exploraciones para otras funciones, como serían, por ejemplo, pedir que copien las figuras de la CERAZ, y esto nos permite evaluar la praxis constructiva, pedir después que lo recuerden para valorar la memoria visual, y lo podemos completar con unas fluencias y con una imitación de gestos. Pero como os decía, en ningún caso una exploración cognitiva breve puede sustituir una valoración neuropsicológica detallada. Y a continuación, en el proceso diagnóstico de un paciente con una posible demencia, tenemos que realizar una exploración neurológica completa, pues para descartar la presencia de parkinsonismo, por ejemplo, de mioclonías, de fasciculaciones y de otra serie de signos que nos pueden orientar hacia un tipo determinado de demencia, o nos pueden orientar hacia otro proceso
patológico que nos pueda justificar los síntomas. Podemos valorar también los reflejos regresivos, que van a estar presentes sobre todo en fases moderadas y graves de la enfermedad, y que son el palmo mentoniano, el hociqueo, el chupeteo o el reflejo de prensión. Los criterios diagnósticos de demencia según la DSM-4, es decir, los criterios clásicos para el diagnóstico de una demencia, implican necesariamente la afectación de la memoria y además uno de los anteriores dominios que hemos ido explicando, es decir, la praxis, el lenguaje, la función ejecutiva, y esta afectación de la memoria y alguno de los otros dominios debe ser lo suficientemente intensa como para que tenga una repercusión en la función del paciente y no debe estar explicada por otros procesos que puedan tener estos síntomas, como por ejemplo un síndrome confusional. Por todo ello debemos descartar otras situaciones que nos puedan producir síntomas similares o que puedan hacer que estos se exacerben. Para ello hay que completar el estudio con una analítica completa, una analítica general que incluya la vitamina B12 y el fólico y, si es posible, también la homocisteína, porque nos va a dar una idea del aprovechamiento tisular de estas vitaminas, y también tenemos que solicitar hormonas tiroideas. Tanto el hiper como el hipotiroidismo y la alteración o la disminución de la vitamina B12 y del fólico pueden justificar un deterioro cognitivo o hacer que se note con más intensidad, y son causas tratables. En algunos casos seleccionados, pues podemos solicitar también estudios microbiológicos como la serología de VIH y de sífilis, que en algunos casos pues podrían cursar con demencia asociada. Y es fundamental en el proceso diagnóstico de una demencia realizar una prueba de neuroimagen, que puede ser un TAC craneal o una resonancia. Esto nos va a permitir, por una parte, descartar procesos intracraneales que nos puedan justificar los síntomas que está teniendo el paciente, como por ejemplo un tumor, una hidrocefalia crónica del adulto o lesiones vasculares grandes o en lugares estratégicos que nos permitan hacer un diagnóstico de una demencia vascular que va a tener un tratamiento un poquito diferente y que nos va a obligar a indagar en la etiología de esas lesiones vasculares. Y luego, por otra parte, las pruebas de neuroimagen nos van a permitir, sobre todo la resonancia, establecer un patrón de atrofia que nos puede orientar hacia un tipo de demencia o hacia otro, como luego vamos a comentar cuando hablemos de los biomarcadores.